Una vez que en el sitio del suceso, ya en el lugar o en la escena del crimen, hemos nosotros eh, procedido a ese arduo y minucioso accionar que ha sido la localización, la identificación e individualización, el embalaje, el rotulado de estas evidencias, de estos elementos materiales de interés criminalístico, viene una actividad de mucha responsabilidad, que es el transporte, el almacenamiento y la entrega de las pruebas al laboratorio. Pudiéramos decir, en particular, que es la última fase del proceso de la investigación en la escena del crimen, en el sitio del suceso. Y está precisamente relacionada con aquella responsabilidad que tiene que ver con el traslado de esa evidencia, con el traslado de ese indicio, con el traslado de ese elemento de interés criminalístico, porque ya desde el mismo momento que las comisiones responsables de la investigación in situ le han localizado, le han individualizado y le han embalado y rotulado, se convierte en un elemento de interés criminalístico. ¿Por qué? Porque a criterio del trabajo de los especialistas del trabajo in situ, ya hay un interés para la investigación criminal y todos esos elementos deben ser sometidos a ello. Entonces, el transporte de estos elementos, su almacenamiento adecuado, viene a configurarse como una responsabilidad excesiva. Vamos a simplemente a recrear nuestra mente. Cuando hemos visto algunas fijaciones fotográficas en las láminas que estamos presentando, estamos hablando de la colección de una presunta sustancia hemática, de la colección de un arma de fuego, posiblemente, de acuerdo a una de las gráficas que vimos, la colección de algunos casquillos, posiblemente o presuntamente disparados por esta arma de fuego, que es el resultado de su accionar, de ese procedimiento mecánico que realiza el arma de fuego. Esos elementos ya colectados, individualizados, embalados y rotulados, deben ser trasladados del sitio del suceso a la sede del laboratorio. ¿De qué manera nosotros lo vamos a hacer? Es adecuado que el transporte de toda esa evidencia sea realizada por una persona distinta a quienes tienen la responsabilidad del trabajo de investigación criminal. Es pertinente que, por ejemplo, alegando que no había unidades patrulleras o alegando cualquier dificultad para la transportación, se le dé la responsabilidad del transporte de toda esta evidencia a uno de los funcionarios, y este funcionario, bueno, como no hay patrulla, me voy a ir en un transporte público y me llevo toda esa evidencia, la meto en una bolsa, la meto en una caja y me la llevo en un ómnibus, me la llevo en un autobús. O sea, realmente, ¿cuál es la responsabilidad a la que hacemos referencia cuando hablamos de transportación? ¿Requieren esos elementos ser llevados en un vehículo especial, con condiciones especiales, en un vehículo oficial? ¿Cómo se determina eso dentro del sistema de la cadena de custodia? Los protocolos de la cadena de custodia. Es que yo puedo agarrar y, bueno, yo me voy a llevar esa evidencia, me llevo una caja con diferentes receptáculos, pero de aquí a que yo llegue al laboratorio, yo puedo hacer una parada y puedo ir a comer y puedo tomarme unos tragos. Yo me llevo eso hoy a mi casa y mañana lo llevo al laboratorio. No. Entonces, el protocolo normalmente del manual único de cadena de custodia o de los manuales que hagan referencia de cómo debe tratarse la cadena de custodia, nos van a indicar el detalle exacto. Yo les pongo un ejemplo. Si no hiciéramos referencia a un equipo arbitrario, fuera de razón y de lógica, y el responsable de la investigación criminal decide, bueno, le damos la responsabilidad a uno de los miembros del equipo y el miembro del equipo va a llevar toda esa evidencia recabada en el sitio de suceso al laboratorio.
Hoy es domingo 4 de julio, exactamente estamos, tenemos 20 menos, son las 20 menos 15 y la va a llevar al laboratorio. Pero como hoy es domingo y son las 20 menos 15, y bueno, el funcionario tiene hambre y no ha visto a la familia, él decide llevarse esos elementos colectados en el sitio de suceso a su casa, pero mañana a primera hora los lleva al laboratorio. La cadena de custodia va a hacer referencia efectivamente a que esos elementos de interés criminalístico se le entregaron a ese funcionario el día domingo 4 de julio en el sitio de suceso a las 20 menos 15 horas. Debe haber un tiempo prudencial entre el sitio del suceso y el laboratorio. O debe haber un tiempo prudencial entre el sitio del suceso y la sala de resguardo de evidencia, en caso que no vayan directamente al laboratorio. Pero la casa del funcionario, la residencia del funcionario o el restaurante donde ese funcionario decida ir a cenar o si va a visitar a la familia, no están definidos como ninguno de los lugares donde puede llevarse esa evidencia o donde puede ser resguardada. Entonces, el transporte, el almacenamiento y la entrega de los elementos de interés criminalístico son rigurosamente importantes. Ustedes no lo van a creer, pero, y voy a hacer referencia a cosas que suceden en diferentes cuerpos de policía, en diferentes países del mundo, donde una evidencia la toman y se la llevan en una moto y van y hacen y cumplen cualquier cantidad de comisiones y la evidencia salió del sitio del suceso a las 8 de la mañana y la terminan entregando a las 5 de la tarde cuando el tiempo que hay entre el sitio del suceso y el laboratorio es de menos de 40 minutos. Eso ocurre. Ahora, eso puede pasar, sí, eso puede pasar y ha pasado. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos, y ayer hacíamos referencia al debido proceso y acabamos de hablar de la diligencia debida? Es que los funcionarios responsables del área forense están comprometidos al cumplimiento irrestricto de las normas señaladas en el Manual Único de Cadena de Custodia. Y ese Manual Único de Cadena de Custodia va a hacer referencia específicamente del resguardo, de la indemnidad, de la evidencia necesaria colectada en el sitio del suceso para ser transportada bajo una normativa a la sede del laboratorio o a la sala de resguardo de evidencia. Entonces, cuando ayer hacíamos referencia del cumplimiento y de la observación del debido proceso, que es una norma de carácter constitucional, ese cumplimiento tiene una pena. El incumplimiento de esa norma genera la nulidad en el derecho propiamente establecido, la nulidad de esos elementos de interés criminalístico. Porque si nosotros no cumplimos con el debido proceso, es decir, cumplir con las previsiones del Manual Único de Cadena de Custodia para tomar esos elementos en el sitio del suceso, una vez que fueron localizados, que fueron identificados, que fueron fijados e individualizados, que fueron embalados y rotulados y debidamente transportados al laboratorio, todo lo que no haya sido elaborado de esa manera o realizado de esa manera puede ser anulado. Es decir, eso podrá llegar al laboratorio. Pero si en la cadena de custodia se interrumpe, pues eso es una interrupción de la cadena de custodia, todos los elementos llevados a esa interrupción van a ser objeto de una nulidad completa, de una nulidad, como decimos en el derecho, una nulidad in totu, ni siquiera una nulidad relativa, una nulidad in totu. ¿Por qué? Porque no se puede garantizar la indemnidad sobre esos elementos. Entonces, el transporte juega un papel fundamental cuando estamos hablando de elementos de interés criminalístico. Vamos a suponer que se cumple con todas las previsiones en el sitio del suceso, que ya la dejamos atrás, y estamos hablando ya de la responsabilidad propiamente del transporte. Bueno, el transporte debe cumplirse a cabalidad. El transporte debe ser
una de las observaciones de mayor relevancia dentro de este procedimiento. ¿Puede utilizarse un vehículo diferente al de las instituciones responsables? No, enfáticamente no. ¿Puede utilizarse un vehículo particular? No. ¿Puedo yo llevarme, si aún cumpliendo con las prerrogativas del transporte de estos elementos de interés criminalístico, puedo yo hacer una breve parada en mi casa porque necesito ir a comer y después voy al laboratorio? No. El transporte es fundamental, pero el almacenamiento también. De acuerdo a la norma, usted solamente puede llevar la evidencia colectada en el sitio del suceso hasta el laboratorio. Pero en caso de que no sean elementos que requieran ser sometidos a una experticia, que eso se hace en el laboratorio, o elementos que requieran ser revisados de manera inmediata, la transportación tiene que ser desde el sitio del suceso hasta la sala de resguardo de evidencia. Se supone que cada organización o cada institución responsable del proceso de investigación tiene autorizada por norma y por los organismos responsables de la investigación, es decir, el Ministerio Público y en algunos casos con aprobación de los tribunales de administración de justicia, la autorización y el aval para que ciertas instalaciones de estas instituciones sirvan como lugar para el almacenamiento de los objetos de interés criminalístico. Una vez que se han colectado los elementos materiales, elementos de interés criminalístico, los responsables del trabajo de investigación deben tomar y adoptar las decisiones necesarias precisamente para entregar, para transportar formalmente estas evidencias al laboratorio, para poder trasladarlas de manera adecuada. Incluso si en el sitio del suceso la colección de elementos que pueden ser probatorios al final del procedimiento requiere de condiciones especiales para su transportación, eso debe ser garantizado. ¿Por qué? Porque se requiere garantizar la indemnidad de estos indicios desde el sitio del suceso al laboratorio, precisamente para que los responsables de la labor pericial los reciban y estos elementos tengan la posibilidad de ser sometidos a experticias, ¿verdad? Para dar los mejores resultados. Ya una vez que esos elementos han sido entregados en la sede del laboratorio, correrá, bueno, como responsabilidad de los responsables de esa instalación final, la realización de los peritajes y el tratamiento de cada uno de esos indicios para poder realizar las experticias y de allí que los expertos puedan dar los correspondientes dictámenes que coadyuven al trabajo del descubrimiento de la verdad. En el sitio del suceso, y hacíamos referencia al final, bueno, nosotros vamos a requerir la gráfica número 1, habla de un kit necesario para el trabajo, quizás señalando algunas cosas particulares de los elementos que requerimos para el trabajo en el sitio del suceso. Vemos que en la gráfica número 1 tenemos algunos testigos numéricos del 1 al 10. Eso nos va a permitir la identificación de la evidencia o de los indicios en el sitio del suceso. Tenemos algunas escalas de medición, tenemos testigos flechas, tenemos algunas reglas, tenemos receptáculos, tenemos bandas de identificación, tenemos bolsas, cinta de embalaje y otros elementos que nos van a permitir desarrollar un trabajo minucioso en el sitio del suceso. En la gráfica número 2 vemos cómo en el propio sitio del suceso, utilizando un testigo numérico, se identifica lo que se presume sea un elemento de importancia, un indicio localizado, advertido en el sitio del suceso, para que sea identificado fotográficamente. En la gráfica número 3 vemos cómo
ya el equipo de investigación in situ ha tomado la decisión de la forma de abordaje del sitio de suceso y hacen un recorrido propiamente en ese escenario. Y en la gráfica número 4 vemos la manera en que el responsable o uno de los responsables del equipo in situ procede a la fijación fotográfica de diferentes indicios localizados en el sitio de suceso de acuerdo a las prerrogativas que se da en el Manual Único de Cadena de Custodia y con la previsión de toda la indumentaria necesaria para poder desarrollar este trabajo en la escena del crimen. Una vez que se toma la decisión sobre el abordaje del sitio de suceso, el transporte al laboratorio y el almacenamiento intermedio antes de su análisis, de la realización de las experticias necesarias, se deben garantizar las condiciones adecuadas. Por ejemplo, lugares frescos, lugares secos, de acceso y condiciones de seguridad controladas con características esenciales del transporte y el almacenamiento. Todos esos procedimientos son responsabilidad de los órganos responsables de la investigación y deben cumplirse a cabalidad. El traslado de elementos de interés criminalístico, como por ejemplo drogas, armas de fuego, debe exigir que se cumpla o en ellos se exige el cumplimiento de normas de seguridad de acuerdo al país en que se desarrolla. Nosotros no podemos quebrantar estas normativas o poniendo la excusa de la falta de recursos. Eso es responsabilidad exclusiva de las instituciones y de los funcionarios responsables del proceso de investigación. En esta lámina vemos también parte de estos insumos o equipos necesarios para la transportación. La documentación del transporte, almacenamiento y entrega al laboratorio también es importante. La cadena de custodia plantea dentro de su procedimiento la expedición de documentos y que pueda haber una transmisión y una trazabilidad relacionada precisamente con esta evidencia que sale del sitio del suceso, que se colecta en el sitio del suceso, que se embala, que se rotula y que se transporta o bien a la sede del laboratorio o a la sala correspondiente para el almacenamiento de la evidencia. Vemos en la gráfica con el número 5 la forma adecuada en que se colecta ya después de que ha sido, si observamos bien la gráfica, hay vestigios de una escala gráfica que nos ha permitido no solamente la identificación de ese indicio, sino también su medición en el propio lugar de localización. Y vemos allí como uno de los responsables del equipo forense está colectando para embalar, está colectando de forma correcta el indicio para ser embalado. ¿Con qué lo está embalando? Bueno, está embalando en una bolsa de material sintético de color transparente con cierre hermético que le va a permitir posteriormente rotular y incorporar dentro del esquema de cadena de custodia. Vemos en la gráfica identificada como número 6 la cinta correspondiente para el embalaje. Vemos un receptáculo o un empaque de cartón también para el embalado de evidencia. Vemos en la gráfica número 7 el esquema de rotulación o fórmulas de identificación y rotulación para el traslado de esta evidencia. Y en la gráfica número 8 lo que se debe tener como medio de transporte de la evidencia o de los elementos de interés criminalístico desde el sitio del suceso hasta el laboratorio o desde el sitio del suceso hasta la sala de resguardo de evidencia y cada una de las movilizaciones que se deban realizar en torno a este procedimiento en particular. En algunas de las circunstancias nosotros pudiéramos tener necesidad de trasladar desde el sitio del suceso hasta una sala de resguardo de evidencia, hasta que se decida realizar una experticia en particular a esos elementos de interés criminalístico.
bueno, en ese momento habrá que hacer una transportación adecuada y con las mismas previsiones desde la sala de resguardo de evidencia hasta la sede del laboratorio. Allí realizarán las correspondientes experticias. Los responsables de estas experticias cumplirán con la elaboración del dictamen correspondiente y esa evidencia o ese elemento de interés criminalístico retorna a la sala de resguardo de evidencia. La sala de resguardo de evidencia debe tener todas las condiciones necesarias para albergar el material que aún no ha sido sometido a experticia, porque no toda la evidencia o no todos los elementos de interés criminalístico se someten a experticia, no todos. Hay unos que simplemente hay una valoración, hay una valoración muy sencilla y se incorporan como parte de los elementos de convicción que se llevan al tribunal, aunque el procedimiento general es que cada elemento, cada indicio colectado en el sitio del suceso sea identificado. ¿Y quién lo identifica? Lo identifica un experto. Y en ese proceso de identificación se debe realizar un proceso de evaluación técnica, un proceso de evaluación científica que permita decir, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la ciencia, exactamente de qué elemento se está refiriendo en ese procedimiento de investigación. Normalmente hay unas cosas que se pueden realizar en la propia sala de resguardo de evidencia y otras que obligatoriamente requieren llevarse al laboratorio. Al final, todos los indicios van a requerir una suerte de identificación, una suerte de reconocimiento, una suerte de peritaje, y estos van a terminar resultando en un dictamen pericial para que con la mayor certeza puedan ser incorporados como prueba para un juicio oral y público. En la gráfica damos cuenta de la fachada principal de un centro de resguardo de evidencia y en la segunda gráfica del interior de este centro de resguardo de evidencia para tener una noción aproximada de las características de estos centros. Recordemos que un centro de resguardo de evidencia, cuando ya hablamos del trabajo que se desarrolla in situ, que es fundamental, hablamos de la transportación que debe cumplir con unas prerrogativas dentro de la visión del manual único de cadena de custodia o el documento que haga a su vez. Y hablamos del resguardo de estos elementos de interés criminalístico, así como el trabajo que propiamente se puedan realizar en el laboratorio. El centro de resguardo o la sala de resguardo de evidencia tiene una importancia fundamental, porque precisamente allí es donde se resguarda la indemnidad con seguridad y con todo lo que se requiere para que esa evidencia sea preservada hasta el momento que las autoridades judiciales decidan qué hacer con esas evidencias. Unas evidencias o unos elementos de interés criminalístico considerados inclusive pruebas dentro del proceso penal, una vez que se finalicen, podrán ser entregadas a terceros interesados, a quienes guarden relación con las evidencias. Por ejemplo, un vehículo que fue incautado a propósito de un determinado procedimiento y que requiere ser sometido a diversos peritajes para determinar su participación o su vinculación con la comisión de un hecho delictivo, luego que este vehículo, si por ejemplo es un vehículo producto de un robo, porque las personas que cometieron un homicidio decidieron robarlo, que cometieron un robo decidieron robarlo primeramente para poderlo utilizar como medio de huida, el dueño de este vehículo podrá solicitar que se le devuelva, pero se le devuelve una vez que se le han realizado las diferentes experticias y una vez que las autoridades, tanto las autoridades jurisdiccionales o la Fiscalía del Ministerio Público, decide que ya no hay
ningún otro peritaje que realizar y que los que ya han sido realizados son suficientes para tenerlos como prueba ante el eventual juicio oral y público. Y así con cada uno de los elementos de convicción. Las armas involucradas en la comisión de delitos de acción pública, si son armas propiedad del Estado, las armas en algún momento tendrán que retornar al uso de los cuerpos de seguridad del Estado o los cuerpos de seguridad ciudadana, al uso de los funcionarios adscritos a las diferentes policías, si son armas, si las armas involucradas en la comisión de estos de hechos que se investigan son propiedad del Estado. Pero si son armas que han sido incautadas a propósito de la comisión del delito, que fueron encontradas en el sitio del suceso o que fueron incautadas a partir de la aprehensión flagrante de un sujeto o perseguido por haber participado en la comisión de un hecho delictivo, estas armas, una vez que termine el procedimiento judicial y que el tribunal determina que pueden ya ser desocupadas, estas armas salen de la sala de resguardo de evidencias para su destrucción. Y así con cada uno de los elementos involucrados en estos procesos de investigación. Es decir, las salas de resguardo de evidencia tienen importancia dentro del procedimiento porque deben resguardar los elementos de interés criminalístico en la mayoría de los casos, pero incluso ya la prueba determinada y autorizada por un órgano jurisdiccional hasta tanto termine el juicio y se pueda tener como ya no necesario para la realización de una investigación. Que en el procedimiento judicial se tome una decisión y posteriormente se recurra de las decisiones que se han tomado. Esas son circunstancias en particular que deben ser consideradas por parte de los responsables del órgano jurisdiccional. Pero a lo que a nosotros nos interesa, que es precisamente hablar de ese proceso en el sitio del suceso, esa responsabilidad que tenemos con los elementos materiales de interés criminalístico, el transporte, el almacenamiento y la entrega de las pruebas al laboratorio, concluye precisamente en el cumplimiento de las previsiones relacionadas con el Manual Único de la Cadena de Custodia y que son obligatoriamente observadas atendiendo las disposiciones de la ley adjetiva en materia penal. Para resumir, y ya finalizar con esta ponencia, estamos en el tiempo exacto, hacemos referencia precisamente sobre la responsabilidad que observamos en el manual, en el manual desarrollado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, precisamente sobre la actuación de los órganos de primera respuesta, pero la función general que se tiene en cuanto al procedimiento que se debe observar en el sitio del suceso, pero también a todo lo relacionado con el Manual Único de Cadena y Custodia que incorpora las previsiones del transporte, almacenamiento y la entrega de las pruebas al laboratorio. Dicho esto, ya finalizo con esta reflexión al final de mi exposición que plantea: necesitamos favorecer las evidencias verificables por sobre las observaciones personales o nos colocaremos vulnerables a que nos oscurezcan la verdad. Esta expresión es de Richard Dawkins y permite cerrar con un elemento necesario para que cada uno de quienes han intervenido en este congreso que aperturamos el día de ayer y que estamos cerrando en este momento puedan tener para sus anotaciones y puedan tener para las consideraciones. Dicho esto, vamos ya a verificar la existencia de interrogantes que se desarrollan en los chats del grupo para poder dar respuestas a la misma. Y voy a revisar. Recordemos que tenemos dos grupos en los que vamos a revisar para poder dar respuesta a cada una de ellas.
Rosy Laguna, doctor, una pregunta. En su país, ¿en qué momento se convierte el indicio en una prueba? He notado que cambia un poco la metodología en México. Rosy, el indicio o lo que tiene que ver con la evidencia localizada en el sitio del suceso cambia a prueba una vez que se termina el trabajo de investigación por parte de la policía. El Ministerio Público realiza su investigación judicial o su proceso de investigación judicial y promueve ante el Tribunal de Control un resumen de investigación para que ese Tribunal de Control pueda considerarlo como prueba justa y necesaria para el proceso de judicialización. Es en ese momento que un juez competente en garantías constitucionales, en garantías procesales y penales, admite como prueba válida para el procedimiento judicial lo que en su momento fue un indicio, pasó a ser elemento de interés criminalístico y posteriormente elemento de convicción. César Ruiz. Las áreas o lugares, dice César Ruiz, totalmente de acuerdo con el comisario, las áreas o lugares se rotulan con letras y las evidencias serán señaladas con números. Mira, en cuanto a los testigos numéricos o alfabéticos, va a depender de los protocolos de cada una de las organizaciones responsables de la investigación. Tú puedes utilizar testigos numéricos y puedes utilizar testigos alfabéticos. Lo que se recomienda es que no se intercalen. Si usted va a utilizar testigos numéricos, usted va a utilizar exclusivamente testigos numéricos. Si usted va a utilizar testigos alfabéticos, usted va a utilizar exclusivamente testigos alfabéticos. Pero va a depender de los protocolos y de los esquemas procedimentales de cada una de las instituciones que desarrollan el procedimiento de investigación. Antonio Vicarino señalaba que faltaban 2 imágenes. Ok. Antonio Vicarino pregunta, me parece interesante y acertada la pregunta, Antonio. Él me pregunta hasta cuándo puede estar guardado o almacenado una evidencia, porque se ha visto que las evidencias pasan a la historia, para exhibirse al museo y su visibilidad. Mira, ¿qué ocurre? Por lo general, esto que nace como un indicio, que nace como una evidencia, que se convierte en un elemento de interés criminalístico, que el Ministerio Público lo tiene como un elemento de convicción y que se convierte en una prueba, debe ser resguardado hasta que termine el juicio. Una vez que termine el juicio, el tribunal debe decidir su destrucción, su desincorporación o la entrega a los terceros necesarios. Eso es el procedimiento. Aquí como que no hay... Aquí no hay pregunta. Hay agradecimientos, los estamos revisando. Estoy tratando de ver si hay algún otro interrogante. César Ruiz, al ponente anterior le realicé una pregunta que no era su competencia. Considero que ahora sí el comisario puede contestarla. Tendría que ver cuál es. La prueba ilícita y la prueba irregular. Creo, me está haciendo referencia la coordinadora, la licenciada Uri, que la pregunta de César Ruiz estaba enfocada sobre la prueba ilícita y la prueba irregular. La prueba irregular, bueno, va a depender de los criterios que se tengan jurisprudencialmente y los que se tengan legalmente. La prueba irregular puede ser subsanada. La prueba ilícita es ilícita desde su nacimiento y debe ser desincorporada del proceso precisamente porque atenta contra el debido proceso. Ok, Cristian Dávila, una pregunta. Los testigos numéricos conforme a los indicios, ¿dónde se colocan dentro? Ajá. Los testigos numéricos se colocan, los testigos, sean numéricos o alfabéticos, se colocan para individualizar y localizar
un indicio en el sitio del suceso. Una vez que usted, que los técnicos van, a medida que los técnicos van encontrando indicios de acuerdo al orden establecido para el abordaje del sitio del suceso, deben ir, a medida que van encontrando un indicio, deben ir señalizando con un testigo dónde está el indicio. Porque ellos realizan un trabajo y posteriormente vienen los técnicos que realizan el procedimiento de fotografía forense para fotografiar cada uno de los indicios señalados con ese testigo. Y es precisamente el testigo lo que hace es atestiguar el sitio exacto donde está esa localización, donde está esa evidencia. Javier Torrealba plantea en la escena del suceso, es posible recuperar evidencia contaminada, se anula. Todo lo que quebrante el debido proceso, todo lo que se contamina dificulta el trabajo de investigación. No necesariamente un elemento contaminado se anula. Puede interrumpir, puede entorpecer la investigación, pero no está sujeto a una nulidad. Ya por acá no veo más interrogantes. Voy a dar gracias a sus comentarios favorables, a todas sus bendiciones, a todos sus agradecimientos, a los comentarios positivos. Y bueno, quedamos atentos precisamente para poder contribuir con cada uno de ustedes respecto de este fabuloso mundo de la investigación criminal y todo lo que tenemos por delante. Creo que el compromiso con CECEFA CASIA es seguir desarrollando actividades que nos permitan ahondar en el mundo, en el fabuloso y fascinante mundo de la investigación criminal, de la criminología, del derecho penal, del derecho procesal penal y todo lo que estamos haciendo con los órganos de primera respuesta sobre la orientación del esquema forense. Yo me despido para que puedan ya intercambiar con la licenciada Durí y podamos cerrar esta actividad. Ella pueda darles la sorpresa que tenemos para todos ustedes. Muchísimas gracias, mil bendiciones y continuemos en este interesante proceso de adiestramiento, de capacitación. Convirtámonos todos en embajadores de CECEFA CASIA. Para todos ustedes, muy buenas noches.